Brenda, ¿cómo se dice to become en español? Se dice convertirse en. Bien. También se dice hacerse. También decimos ponerse. Y también. Lo sé. En español tenemos muchos verbos diferentes para decir to become en inglés y para decirlo en español. Y estos verbos son muy confusos, ¿verdad? Estos verbos en español se llaman verbos de cambio. En la clase de hoy vamos a ver estos verbos, vamos a ver cómo usarlos y también vamos a hacer algunos ejercicios para practicar y dominar estos verbos en español. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. Allí tienes en los apuntes de la clase toda la teoría y un cuadro que hice para que estudies todos estos verbos. Tienes todos estos verbos en un mapa conceptual, like a mind map, que puedes usar para que sea más fácil estudiarlos. Además tienes otros ejercicios para practicar y bueno, para que puedas internalizar estos verbos de cambio que vamos a estudiar hoy. Te dejo el link en la descripción del video. Antes de empezar con la clase de hoy, quiero recomendarte que vayas a ver esta clase que hice con este tema si quieres un poquitito más ver todos los verbos al mismo tiempo en la pizarra. Puedes ir a ver esa clase y esta clase es muy linda porque estaba embarazada de 6 meses en esa clase de mi hija Sofía, así que bueno, me trae muy lindos recuerdos. Puedes ir a ver esa clase después de ver esta, te voy a dejar el link en la descripción también. Y también voy a poner la clase al final de la clase si quieres ver esa clase después de ver esta. Empecemos con la lista de los verbos de cambio y vamos a ver cuándo tenemos que usar cada uno. Número 1, volverse. Lo usamos para hablar de un cambio dramático de actitud que es involuntario o repentino. Sería como decir sudden, ¿no? Como a sudden change. Por ejemplo, Claudia se volvió loca cuando vio el mensaje. Sería aquí como decir Claudia went crazy when she saw this message. Y claro, aquí es una expresión. Volverse loco puede significar perder la cordura completamente, pero también lo usamos en español como una expresión idiomática. Lo usamos en español para decir que alguien se enojó mucho o se volvió loco, como que realmente se enfadó. Vamos a ver otro ejemplo. Después de la pelea con Ana, Jorge se volvió más frío y distante. Aquí podemos ver en este ejemplo ese cambio de actitud repentino. El siguiente verbo es ponerse. Ponerse. Y lo usamos para hablar de un cambio físico o emocional. Por ejemplo, me puse tan feliz al verlos. Sería como decir, it made me so happy to see you or to see them. También en inglés creo que podemos decir como I was so glad. Veamos otro ejemplo. Marta se puso muy nerviosa cuando empezó la entrevista de trabajo. She got so nervous. Puedes ver aquí este cambio. Y un ejemplo con un cambio físico que podemos usar este verbo también. Por ejemplo, podemos decir Juan se puso pálido al escuchar la noticia del accidente. Sería como decir Juan turned pale. El siguiente verbo es quedarse y lo usamos para hablar de cambios negativos, físicos o sociales y que tienen una consecuencia negativa o una consecuencia triste. Podríamos traducirlo al inglés como left. Por ejemplo, Luis se quedó ciego tras el accidente. Podríamos decir que he was left blind after the accident. Veamos otro ejemplo. Con la inundación, Clara y Rodrigo se quedaron sin hogar. Vamos a ver otro. Oh no, me quedé sin dinero para regresar en taxi a casa. Voy a tener que tomar el autobús. Muy bien, y ten cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado de no confundirse con el verbo reflexivo para describir cambios involuntarios que no necesariamente expresan cambios negativos. Por ejemplo, se quedó dormido en la mitad de la película. Cuando usamos el verbo quedarse como verbo de cambio, por lo general
tiene una connotación negativa. Muy bien, vamos a ver estos otros verbos para decir to become en español que son similares porque todos ponen énfasis en la transformación con esfuerzo y tiempo, y estos puedes intercambiarlos porque son sinónimos. El siguiente verbo es convertirse en, o es una frase, ¿no? Convertirse en, y lo usamos cuando queremos expresar que hay o hubo una transformación importante o un cambio radical. Por ejemplo, con un cambio de vida o un cambio de profesión. Veamos este ejemplo. Y así, después de muchos años de dedicación y entrenamiento, María se convirtió en una atleta profesional y pudo competir en las Olimpiadas. Aquí, como puedes ver, el verbo convertirse en es similar a transformarse. Vamos con el siguiente, llegar a ser. Llegar a ser lo usamos para referirnos a un cambio gradual que es el resultado del esfuerzo, dedicación y tiempo. Por ejemplo, Manuel Ponce llegó a ser un pianista muy famoso. Veamos otro ejemplo. Gabriela Mistral llegó a ser la primera mujer latinoamericana en ganar el premio Nobel de Literatura. El siguiente verbo es hacerse. Hacerse. Y lo usamos para hablar de un cambio o transformación que puede ser gradual o no. Puede ser un cambio rápido o repentino, like a sudden change as well. Y usamos hacerse cuando el cambio puede ser, por ejemplo, de ideología. Sí, por ejemplo, podemos decir Cristian se hizo vegano. Y también podemos usar hacerse cuando el cambio es, por ejemplo, con el paso del tiempo. Por ejemplo, se hizo tarde para ver la película. Veamos otro ejemplo. Joaquín, con el tiempo, se hizo más paciente y menos impulsivo. Y otro ejemplo que quiero darte para que puedas ver aquí cómo lo usamos. Mi perrito se está haciendo viejo. Otro uso de hacerse es con profesión, para hacer esos cambios de profesión. Por ejemplo, Pedro cambió de profesión y en un año se hizo arquitecto. Aquí requiere un esfuerzo personal. Vamos con la número 7, pasar a ser. Sería como igual a resultar ser o convertirse. Sería como en inglés decir turn out to be. Y hablamos de una transformación particularmente inesperada o sorpresiva, algo que no esperábamos. Y sobre todo una transformación con mucho contraste, lo opuesto. Por ejemplo, empezó limpiando baños y pasó a ser la directora de la empresa. Veamos otro ejemplo. Con el tiempo, la pequeña tienda pasó a ser un gran supermercado. Aquí podríamos decir que significa it became a large supermarket. Muy bien, entonces vamos a ver estos 7 verbos. Ponerse, por ejemplo, me puse triste con la noticia. Quedarse, Carlos se quedó sin trabajo. Volverse, Ana se volvió loca. Convertirse, el capullo se convirtió en una mariposa. Llegar a ser, Carolina llegó a ser una gran actriz. Hacerse, Pablo se hizo cura. Pasar a ser, Miguel pasó a ser el más alto de la clase. Muy bien, ahora que tenemos todos estos verbos de cambio para decir to become, vamos a practicar con algunos ejercicios para internalizar estos verbos. No te preocupes si aún no está muy claro para ti la diferencia. Con estos ejercicios vamos a ver si puedes empezar a distinguir cuándo usar cada verbo. En algunas situaciones podemos usar varios, ¿sí? Son sinónimos. En este ejercicio te voy a decir una oración y tú me vas a decir si la oración es correcta o incorrecta. Después del concierto se quedó sin voz. ¿Es correcto o incorrecto aquí? Es correcto. Sí, aquí vamos a usar quedarse cuando hay algún cambio, generalmente cuando es algo negativo. Sí, cuando el resultado es negativo, usamos quedarse. Número 2. El agua llegó a ser hielo al congelarse. ¿Correcto o incorrecto?
Suena un poco raro aquí, ¿no? Es incorrecto. Usamos llegar a ser cuando nos referimos a un cambio gradual, como el resultado de mucho esfuerzo. Aquí yo diría que el agua se hizo. Sí, el agua se hizo o se convirtió en hielo al congelarse, porque es una transformación más rápida. Vamos con el número 3. Con el tiempo, él se hizo gerente de la empresa. ¿Qué crees? Aquí es correcto, se puede usar tranquilamente. Usamos hacerse cuando hablamos, por ejemplo, un cambio de profesión y algo que tú personalmente lo hiciste con mucho esfuerzo. También podríamos usar se convirtió en gerente o pasó a ser gerente si queremos enfatizar el cambio. Vamos con la siguiente, la número 4. Después de la fiesta me volví cansado. ¿Qué crees? No es correcto, aquí es incorrecto. Como mencionábamos antes, quedarse o simplemente quedar expresaría un cambio negativo físico con consecuencias, ¿no? Negativas a nivel físico, así que yo creo que ese sería un verbo más adecuado aquí. Después de la fiesta quedé muy cansado o me quedé muy cansado. Vamos con la 5. Se puso muy feliz cuando recibió la carta de aceptación. ¿Qué crees? Aquí es correcto, ¿no? El verbo ponerse representa un cambio emocional temporal o un cambio emocional de emociones, así que es correcto. La siguiente, Pedro se convirtió en médico después de 10 años de estudio. Aquí es correcto, vamos a usar el verbo convertirse para mostrar un cambio importante y profundo. Por ejemplo, en este caso, la profesión. La siguiente, cuando se mudaron al campo se hicieron muy tranquilos. Aquí es incorrecto. Hacerse implica un cambio más voluntario y no es el caso aquí en este ejemplo, ¿no? Lo correcto sería decir volverse, porque lo usamos para hablar de cambios de carácter o personalidad, como volverse más tranquilo. La siguiente, el río pasó a ser un lago al desviarse del cauce. Pasó a ser, ¿qué crees? Aquí la respuesta es que es correcto. Es correcta esta oración. Pasar a ser se usa para hablar de cambios progresivos que indican una evolución o una transición, como en este caso. La siguiente, María se quedó sorprendida cuando le dijeron que ganó el premio. Se quedó sorprendida. Aquí es correcto, se quedó sorprendida, porque estamos hablando del cambio de una situación como un resultado de una situación, aunque en este caso lo estamos usando más con el verbo reflexivo y no tanto como to become. Y la siguiente, la número 10, Martín se hizo nervioso por el examen. La respuesta es incorrecto. Me fue difícil leerla, de hecho. Usamos hacerse principalmente para hablar de ideología o de edad o del tiempo o cambio de profesión. Lo adecuado aquí sería decir ponerse, para describir un cambio físico o emocional. Martín se puso nervioso por el examen. Fabuloso. Bueno, ahora te voy a mostrar algunas imágenes en la pantalla y tú vas a elegir la mejor opción para describir la situación. ¿Estás listo? Vamos. Ella recibió una bonita sorpresa, así que ella se puso feliz, ella se quedó feliz o ella se hizo feliz. La respuesta correcta es la A. Ella se puso feliz. Ponerse habla de un cambio emocional temporal. Vamos con la número 2. Mira, aquí tenemos este pueblo y luego tenemos una gran ciudad. Entonces, podemos decir, se puso una gran ciudad, pasó a ser una gran ciudad o la opción C, se quedó en una gran ciudad. ¿Qué crees? La respuesta correcta es la B. Pasó a ser una gran ciudad. Porque tenemos un cambio
importante o profundo que tuvo algo o alguien. En este caso, el pueblo. Muy bien, seguimos. Mira a este estudiante y podemos decir que se quedó licenciado, se convirtió en licenciado o se puso licenciado. La respuesta correcta es la B, se convirtió en licenciado. Otra vez, aquí estamos usando convertirse para hablar de un cambio grande como el de tener un cambio de profesión. Aquí tenemos otra foto. Esta mujer perdió su empleo tras una crisis financiera de su empresa. Así que podemos decir, se hizo desempleado, se puso desempleado o se quedó desempleada. La respuesta correcta es la C. Se quedó sin empleo o se quedó desempleada. Aquí estamos usando quedarse cuando hablamos de un cambio, en este caso social y negativo. La siguiente. Ella está en una fiesta y mañana debe levantarse temprano. Así que para irse dice, se hace tarde así que me voy. Pasó a ser tarde así que me voy. O llegó a ser tarde así que me voy. La respuesta correcta es la A. Se hace tarde, así que me voy. Hacerse, como puedes ver, es un verbo bastante versátil y aquí lo usamos con el tiempo para referirnos al cambio de tiempo. Mira esta ahora. Un grupo de amigos organiza un viaje, pero de repente el ambiente se ve así. Se volvió tenso el ambiente, se hizo tenso el ambiente o se quedó tenso el ambiente. La respuesta correcta es la A. Se volvió tenso el ambiente. La siguiente, él ganó la lotería, así que podemos decir se quedó millonario, llegó a ser millonario o se hizo millonario. La respuesta correcta es la C. Se hizo millonario. Recuerda con este verbo hacerse que a veces puede significar un cambio rápido, repentino, sudden. Y vamos con la última. Un volcán inactivo de repente entra en erupción. Podemos decir se convirtió en volcán activo, se volvió un volcán activo o llegó a ser un volcán activo. La respuesta correcta es la B. Se volvió un volcán activo. Recuerda que vamos a usar el verbo volverse para describir un cambio repentino. Muy bien, ¿te gustó la clase de hoy? Espero que hayas podido comprender un poquitito más estos verbos para decir to become en español. Y recuerda que puedes ir a descargar el PDF con otros ejercicios para seguir practicando, mejorando y también internalizar estos verbos en tu español. Te dejo el link en la descripción del video. Si te gustó la clase, dale un like, recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva semanal conmigo con un programa para mejorar tu español con un plan estructurado y además tienes acceso a nuestras clases grupales semanales para venir a practicar tu español. Te dejo toda la información en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vamos a volver a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.